Muy buen día, mis amados hermanos. Este es un nuevo día. Y como es nuevo día, tenemos que aprender a aprovechar todas las buenas oportunidades que vienen de parte de Dios. En este día yo quisiera predicar un mensaje muy bonito y que tiene que ver con, más o menos va en comunión, porque toda la palabra de Dios tiene comunión una con otra, ¿no es cierto? El tema es un nuevo comienzo y, como siempre, yendo hacia la visión espiritual 2020, ver bien, ¿verdad? Sigo pensando en esa canción que me envió mis hijas y en la frase, esa frase que vuelvan las cosas pequeñas que dan sentido a la vida. Que yo las catalogo solamente en una sola, digo yo, ¿no? Cercanía. Eso es lo que Dios anhela con la humanidad y con la iglesia. Y por eso este tema que el Señor ha puesto en mi corazón, un nuevo comienzo, promoviendo precisamente esa cercanía de la que todos tenemos que vivir, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Entonces, el propósito de este tema, yo empezaría diciendo, a todos nos gustan las segundas y las terceras y las más oportunidades, ¿verdad? Y lo experimentamos con Dios y su infinito amor, cómo Dios nos bendice, ¿no? Día con día. Siempre Él está dándonos la oportunidad, y cada día que yo digo, este es un nuevo día, en lo único que puedo pensar es en una nueva oportunidad para un comienzo fresco con Dios. Cada día que sea un comienzo fresco, y eso más o menos significa lo que el apóstol Pablo dijo, todos los días muero. Es decir, no es que todos los días moría un poquito. No, todos los días muero, todos los días tenía en su mente, ya no voy a vivir para mí, yo voy a vivir para Dios. Entonces, el propósito a la final viene a ser de hacer una parada en nuestro caminar para poder analizar qué es lo que ha sido este 2020. Qué bárbaro desde que comenzó el año. Bueno, y no solamente el 2020, ¿no? Los años anteriores también. ¿Qué ha sido para nosotros? Y yo creo que tenemos que hacer una reflexión intensa acerca de nuestras conductas, acerca de nuestras actitudes. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que aprender a hacernos preguntas. Preguntas que respondan acerca de nuestro crecimiento, acerca de nuestro desarrollo, acerca de nuestra prosperidad, de nuestros éxitos, de nuestros logros, de nuestros incrementos, acerca de los avances en nuestra vida cotidiana, acerca o esos avances hacia los objetivos de Dios. Me refiero al servicio a Dios y los demás, que eso es precisamente el propósito divinamente implantado en nuestro corazón que tantas veces he estado hablando en los últimos días. Si tú me dices, ¿y por qué tengo que hacer una reflexión tan intensa de mis conductas y actitudes? Y cuando digo de esto, de buena conducta o mala conducta, buena actitud o mala actitud, ¿por qué debo hacer eso? El propósito divino implantado en mi corazón, ¿por qué debo hacerlo? Una sola palabra: amor. Amor a Dios, amor a los demás, amor a nosotros mismos, mi querido hermano. Por eso debemos hacerlo. Entonces, lo más común es en la vida cotidiana, es emitir expresiones que hablan de lo rápido que se pasan los días. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Y por eso la falta de tiempo para ver logros. Eso dicen. ¿Se han dado cuenta cómo pasan los días de rápido? Y no me alcanzó el tiempo para nada, dice.
Y así vamos echándole la culpa a todo, al clima, a los días, al tiempo, a la pandemia, a la enfermedad, a la pareja, a los hijos, a los padres. Es decir, la responsabilidad del estado de cosas en nuestra vida pareciera que es de otra persona. Pareciera que es el tiempo que corrió muy rápido y sin control. Pareciera que es la inestabilidad política, económica, social de nuestro país. En todo caso, mis amados hermanos, cada uno sabe a ciencia cierta cuál es la verdadera causa, sea buena, sea mala o sea mediocre en tu vida. En nuestra vida. Y como cada uno sabemos lo que estamos viviendo, entonces es una buena oportunidad para regresar nuestros ojos a Dios y su palabra. Y óiganme lo que voy a decir aquí, y lo digo casi gritando, y creerle, hermanos, y creerles. Es decir, regresamos nuestros ojos a Dios, a su palabra, y la creemos. Eso es decir, cuando digo creerle, es hacer lo que Él dice y recibir sus beneficios, mis amados hermanos. No solamente leer en unas páginas, no. Yo la leo y definitivamente tengo que recibir los beneficios. Yo creo que me están oyendo y yo creo que este tiempo es tiempo de un nuevo comienzo en nuestra vida espiritual. Así de simple es. Pero pastor, yo oré en la mañana. Así es, y estoy seguro que pediste perdón, te arrepentiste de tus pecados de ayer, de antier, etc. Pero ¿qué pasó después de la oración? Desde el último momento de la oración que oraste hasta este momento, ¿qué pasó? Entonces yo creo que cada día y cada momento son oportunidades para un nuevo comienzo en nuestra vida espiritual. Y para eso tenemos que, 4 acciones muy rápidamente les quiero decir. Buscar, en primer lugar, el auspicio y el conocimiento de Dios. Eso es bien importante. Buscar su auspicio y su conocimiento. Es decir, la realidad de Dios en cada uno. Y ahora sí, y cuando yo hablo de auspicio, estoy hablando de su protección, de su favor, de su respaldo, de su patrocinio, de su socorro, de su asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de su favor, hermanos. De sus bendiciones. Entonces, en la primera parte del versículo 13 de Proverbios 13, que vamos a revisar en este día, dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Fíjense, tan sencillo es este versículo, esta frase. Pero si tú y yo nos ponemos a analizar, tiene 2 cosas. En primer lugar, hallar. Y si habla, dice, bienaventurado el hombre que haya. Eso significa del hombre que ha estado buscando constantemente, de una búsqueda constante, de ir en pos de Él. Y ahí sí tengo que hablar de el orar, de leer la palabra, de congregarnos, de estar en la cercanía del pueblo que tiene la dirección correcta. Bienaventurado el hombre que haya un nuevo comienzo. Porque cada nuevo comienzo, mi querido hermano, son nuevas propuestas a nosotros mismos. Porque cuando tú dices ahora sí, de ahora empiezo, estás diciendo yo me propongo a mí mismo cumplir con Dios. Y la segunda cosa que tiene hallar, dice la sabiduría. ¿A qué se refiere? En los proverbios, cuando tú lees la palabra sabiduría, ahí ponle al lado Jesús. Porque Jesús es la sabiduría, a eso se refiere, ¿no es cierto? Estoy hablando del conocimiento de Dios, estoy hablando de la voluntad de Dios. Jesús es la voluntad de Dios. Jesús, con su sacrificio, fue la voluntad de Dios, hizo la voluntad de Dios. Entonces, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, es decir, Jesús, el conocimiento de su voluntad. Porque ahí nosotros somos llenos de sabiduría cuando hallamos a Jesús,
llenos de su sabiduría y llenos de su inteligencia espiritual. Y hablando de inteligencia espiritual, la segunda parte del versículo 13 dice, y que obtiene la inteligencia. Asimismo tiene dos cositas este versículo, esta frase. Obtener, ¿qué significa? Que lo toma. Cuando haya la sabiduría, la toma. Cuando haya la inteligencia, la toma. La hace suyo. No es teoría. Y óiganme lo que voy a decir. Porque cuando tú encuentras la sabiduría y encuentras la inteligencia, entonces te vas a dar cuenta de una cosa, que ser sabio e inteligente es saber razonar para la bendición personal y bendición para los demás. Sabio e inteligente es el que razona para su beneficio y el de los demás. Eso es de Dios. Inteligencia es conocimiento que excede, así de simple. Son capacidades sobrenaturales. Es habilidad para vivir ganando. En otras palabras, mente positiva. Inteligencia es ser consistente, tener respuestas, tener las soluciones. Es decir, para ti no tienes problemas, sino circunstancias que se resuelven. En segundo lugar, ¿qué es la nueva oportunidad que te vas a dar, que nos vamos a estar dando, o el comienzo de nuestra vida espiritual? Definitivamente necesita ese nuevo comienzo comprobar la eficacia de Dios, ¿verdad? Es decir, descansar, sujetarnos a su poder. Versículo 14. Versículo importante, porque dice, porque su ganancia, está refiriéndose a la sabiduría y a la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Esto es bien importante, porque cuando me interesa la palabra ganancia en este versículo, ¿por qué? Porque ganancia es producto de una inversión. No es producto de un gasto, es producto de una inversión. Entonces, cuando está hablando, dice, porque su ganancia es mejor, está hablando de la sujeción a Dios. De la sujeción a Dios. De la buena inversión en Dios. Buena inversión en Dios. Entonces, se gana cuando se ha invertido bien, hermanos. Mira, la plata, el metal, produce riqueza, buenos réditos. La ganancia por el metal, la plata, es increíble. Pero si tú y yo tenemos sabiduría e inteligencia, la ganancia de la plata física, que es increíble, es ameba al lado de la sabiduría y la inteligencia de Dios. Porque la ganancia de la plata, muchas veces, estoy hablando del dinero, compra cama pero no el sueño. Puedes comprar un montón de cosas, pero comprar el amor no puedes. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con la sabiduría y la inteligencia? La inteligencia excede. Obtener inteligencia, como dije hace un momento, es inteligente, es el que razona para su beneficio y el de los demás. Eso es mucho más valioso. Te hace más rico que si fueras dueño de todas las minas de plata en producción. Obtener inteligencia es saber decidir proactivamente. Te da frutos lo que produce el oro fino, limpio y refinado, cuyo valor da valor a las naciones. No es nada comparado con obtener la inteligencia, porque es saber ser proactivo, decidir proactivamente. Da frutos que no da ni puede producir el oro fino. En tercer lugar, apreciar el verdadero valor.
de la sabiduría, la inteligencia, estamos hablando que es la oportunidad de un nuevo comienzo en nuestra vida espiritual. Esto es importante, comprobar la eficacia y ahora, en tercer lugar, apreciar su verdadero valor. Es decir, el valor de las cosas de Dios tienen consistencia eterna, eso es una realidad. Y cuando estoy hablando de consistencia eterna, estoy hablando de solidez eterna, firmeza eterna, duración eterna, resistencia eterna. No perece, hermano, no perece. El versículo 15 y 16 de este Proverbio 3 dice, más preciosa, es decir, la sabiduría y la inteligencia, es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ellas. Versículo 16, largura de días está su mano derecha, es decir, la que produce, y en su izquierda riquezas y honra, es decir, ganancias y reconocimiento. Mire lo que hace la sabiduría y la inteligencia. Es tremendo, ¿no es cierto? Me encanta el versículo 16. Largura de días está en su mano derecha. Es decir, cuando dice largura de días, es días que producen. Porque estás en el camino del provecho, ¿verdad? Eso es ser sabio e inteligente. Y en su izquierda riquezas, honras, es decir, ganancia y reconocimiento. ¿Qué más quieres? Producción y reconocimiento. ¿Qué te parece? Es tremendo esto, ¿no es cierto? Entonces la sabiduría, la inteligencia no tienen comparación con nadie. Ni diamantes, ni brillantes, ni esmeraldas, ni rubíes. Todo lo que puedas desear no se compara a la sabiduría y a la inteligencia. ¿Por qué? Porque la sabiduría y la inteligencia te da largura de días, riquezas y honras. Productividad, riqueza y honra. ¿Qué más? En cuarto lugar, vivir la senda del gozo. ¿Qué significa esto? Satisfacción permanente. El Señor dice en su palabra, sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso dice el Salmo 103, versículo 5. Tremendo, ¿verdad? Ahora, si regresamos a Proverbios capítulo 3, versículo 17, dice, sus caminos, se refiere a los caminos de la sabiduría y de la inteligencia, son caminos deleitosos. Es decir, son caminos de satisfacción, de realización. Que eso es lo que la gente anda buscando todo el tiempo. Ya tendré yo el momento de predicar precisamente acerca de la trascendencia de la satisfacción. Porque a eso se refería el Señor cuando decía, sacia de bien tu boca. Si quieres ponerlo de otra manera, sacia de bien en todas tus necesidades. De modo de que siempre estés volando alto como el águila, ¿no es cierto? Y dice en la segunda parte del versículo 17, y todas sus veredas son paz. Cuando tú y yo actuamos en sabiduría y inteligencia, esa es la senda de los éxitos. Esa es la senda de la tranquilidad. Entonces yo puedo catalogar a la sabiduría y a la inteligencia como satisfacción, realización, senda de éxitos, tranquilidad. ¿Qué más queremos vivir? ¿Qué más queremos vivir? Esas son las nuevas oportunidades que Dios nos da. Esas son acciones de un nuevo comienzo, ¿verdad? Para un nuevo camino, una nueva vida espiritual. Versículo 18 dice, ella es árbol de vida, la inteligencia, la sabiduría. Árbol de vida a los que de ella echan mano. Es decir, qué bárbaro. Cuando dice árbol de vida, la sabiduría y la inteligencia, lo que hacen es que tú y yo funcionamos en totalidad. Al punto que somos productores de vida. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece, amado hermano? Producimos vida. Si tú y yo no andamos como sabios e inteligentes,
a lo mejor estamos produciendo muerte a nuestro alrededor. Bienaventurados son los que la retienen. Me refiero a la sabiduría y a la inteligencia. 1000 veces felices. Siempre completos. Nunca nos falta nada aquí. La sabiduría y la inteligencia son árbol de vida. Bienaventurados los que la retienen. Entonces, produces vida, sos feliz, siempre estás completo, no te falta nada. Mi querido hermano, ¿cuáles son las acciones? Acciones de un nuevo comienzo en nuestra vida. Buscar auspicio y su conocimiento, comprobar su eficacia, sujeción a Dios, apreciar su verdadero valor, réditos eternos, vivir la senda del gozo total, satisfacción, realización, senda de éxitos. Como dije, a todos nos gustan las segundas, las terceras y más oportunidades. Hagamos pues una parada en nuestro caminar para poder analizar lo que ha sido hasta este momento nuestra vida. Hagamos una reflexión de nuestras conductas, de nuestras actitudes. Hagámonos preguntas que respondan de nuestro crecimiento, ¿verdad? Preguntas que digan, ¿creciste, no creciste? ¿Desarrollaste, no desarrollaste? ¿Prosperidad? Y así por todo, ¿verdad? ¿Cuáles son los avances en tu vida y hacia los objetivos de Dios del servicio? Por eso es que es importante que todo nuevo día, estos días de cuarentena y espera, hagamos tiempo para un nuevo comienzo, para que nosotros podamos vivir Visión Espiritual 2020. Oremos, amados hermanos. Cierra tus ojos y bendigamos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te doy gracias por este día. Sí, es tiempo de un nuevo comienzo. Cada día, cada instante es una nueva oportunidad que viene de ti. Y las nuevas oportunidades hay que aprovecharlas. Bendito tú eres, mi Señor, por tu palabra, por este proverbio, Señor, que acabamos de leer. Dios mío, qué mensaje más tremendo, qué claro. Si queremos un nuevo comienzo, debemos buscarte, debemos creerte. Debemos descansar en ti y debemos echar mano de la sabiduría y la inteligencia. ¿Cuánto nos hace falta? Por mucho tiempo hemos estado agarrados de la sabiduría y la inteligencia humana, con limitación. Y hemos llegado a entender, muchísimas personas hemos llegado a entender que es una inutilidad. Cuando vivimos tu sabiduría, Señor, y tu inteligencia, entonces nos damos cuenta que podemos hacer mucho más de lo que hemos logrado hasta ahora. Por favor, ayúdanos y bendícenos, Señor, y que seamos nosotros buscadores para hallar la sabiduría y la inteligencia. Que echemos mano de ello. Te lo ruego, aquí está nuestra vida. Nos entregamos, Señor, para tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga mucho, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, amigos, amigas. Dios está por nosotros y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Un abrazo a la distancia y recuerda, démonos las manos, ¿verdad? Comunícate, conéctate con nosotros y comparte. Eso es de bendición. Un abrazo a la distancia. Amén.